Buenas noches, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, señores, ¿cómo están? En verdad es un enorme gusto y un enorme placer para nosotros, como RC Consulting, presentar a un curso tan importante como es el desarrollo de proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública en el país. RC Consulting, la más cordial bienvenida. Esta noche vamos a contar con la participación de un importante especialista. Se trata del ingeniero Lago Castañeda González. Él es el actual funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros y coordinador académico de RC Consulting, pero él en su trayectoria cuenta con más de 10 años en el manejo de planeamiento estratégico, en el manejo de la gestión presupuestaria, en el manejo de los proyectos de inversión pública en sí. Así es que va a ser un enorme gusto poder contar con él esta noche. Ahora sí, bueno, vamos a dar por inicio a la transmisión. Vamos a invitar al ingeniero Blau Castañeda para que él pueda dar por inicio a esta transmisión. Estimados colegas, buenas noches con todos ustedes. Vamos a empezar la clase de introducción a lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública para analizar los principales aspectos ligados a los elementos y consideraciones que se tiene que tener en cuenta en el entorno del Sistema Nacional de Inversión Pública para un adecuado desenvolvimiento. Con esta primera clase, la lógica es tratar de transmitirle los aspectos más relevantes que tiene el sistema, enfocarnos en la parte conceptual, tratar de desarrollar aspectos que tienen que ver con la parte metodológica y dar lineamientos para lo que será la parte instrumental, a partir de lo cual ustedes puedan tener una comprensión integrada y sistémica que les permita el abordaje de los otros módulos del desarrollo del curso, ¿no? Que están ligados pues a las tres fases del ciclo que tiene el proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es la preinversión, la inversión y la posinversión, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia. El primer dato importante que hay que tener en cuenta es que el Sistema Nacional de Inversión Pública forma parte de los llamados sistemas administrativos del Estado. Los sistemas administrativos del Estado tienen algunas características que es importante tenerlas en cuenta. Los sistemas administrativos son sistemas que le dan apoyo a todo el desarrollo de las funciones sustantivas. Las funciones sustantivas son las funciones principales por las que han sido creadas las entidades públicas. Y dentro del desarrollo de los 11 sistemas administrativos, uno de los sistemas administrativos justamente es el sistema administrativo de inversión pública. Una segunda característica del sistema administrativo es que son utilizados por todas las entidades públicas del Estado. Todas las entidades. Estoy diciendo todas las entidades, quiero decir todas las entidades del Poder Ejecutivo, las entidades de los 3 niveles de gobierno, del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Y esa es una consideración importante. La tercera consideración importante es que forma parte de la gestión. Es decir, forma parte de los sistemas de gestión. Entonces, en el desarrollo de los sistemas de gestión, el sistema administrativo lo que da es un soporte al desarrollo funcional de las entidades públicas. Y un cuarto aspecto importante es que se crean esos sistemas de soporte para que colaboren en una gestión de calidad de la intervención pública a partir de esos aspectos de soporte. En este caso, lo que hace el sistema entonces administrativo de inversión pública es buscar la calidad en la gestión pública. Y para eso define reglas que permiten certificar conductas que tienen las entidades públicas bajo una premisa y un enfoque que ahora se trabaja, que es que el Estado brinda un servicio público y ese servicio público llega al ciudadano y entonces el sistema administrativo como sistema de soporte debe contribuir a que ese servicio público garantice la calidad de lo que se le entrega al ciudadano. Y es ahí donde el SNIP, en el caso del soporte a las funciones sustantivas que tienen las entidades a través de una expresión
de intervención pública, que son los proyectos de inversión pública. A través del proyecto de inversión pública se consolide, se desarrolle, se gestione un servicio público con una mejor calidad hacia el ciudadano. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública da soporte a la función sustantiva en un tipo de intervenciones que son los proyectos de inversión pública como productos del desarrollo que dan las entidades. Entonces, cualquier entidad pública que cumpla una función sustantiva a partir de la cual brinda un servicio público al ciudadano, que tenga un tipo de intervención denominada proyecto de inversión pública, va a tener que usar el sistema para poder ver la calidad de lo que está desarrollando desde el diseño de la intervención, para no tener problemas al momento de la implementación o ejecución, y mucho menos tener problemas al momento de la evaluación. En esa lógica, lo que hace entonces el Sistema Nacional de Inversión Pública es certificar la calidad de los proyectos de inversión pública que las entidades hacen en el marco de las funciones sustantivas. Voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Transportes tiene una función sustantiva, que es generar la infraestructura de transportes que necesita el país, la infraestructura para el transporte que necesita el país, ¿no? Para, por ejemplo, apertura de mercados, para, por ejemplo, lograr la conectividad. Eso lo hace a través de diferentes tipos de intervenciones. En el caso del modelo peruano hay intervenciones a nivel de políticas, hay intervenciones a nivel de planes, hay intervenciones a nivel de programas y hay intervenciones a nivel de proyectos. En este caso estamos hablando de los proyectos y de los proyectos de inversión pública. Esos proyectos de inversión pública no pueden ser cualquier tipo de proyectos, deben cumplir ciertos parámetros para que puedan certificar una calidad en su diseño, lo cual refleje una calidad luego en su ejecución y, bueno, reflejen un resultado, un impacto en la sociedad, y eso genere una buena evaluación del proyecto. Con eso abordamos las 3 fases del ciclo de proyectos, que es la preinversión, la inversión y la postinversión. Otro elemento importante es que el Sistema Nacional de Inversión Pública no es un sistema que se pueda visualizar solo en el contexto de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos suelen estar vinculados entre sí, pero principalmente en el caso del sistema de inversión pública se encuentra vinculado a 2 sistemas administrativos que son importantes. El primer sistema administrativo con el que se encuentran vinculados es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, porque se supone que el modelo que nosotros seguimos en el Perú es un modelo donde le damos énfasis, por lo menos normativamente, y ahora aún más ya instrumentalmente, primero al planeamiento. Es decir, primero se planea, se planifica, se programa qué tipo de intervención voy a hacer en función a mirar problemas que tiene la sociedad, objetivos que nos debemos poner como país, como sector, como territorio, si es del nivel regional o local, o como instituciones que componen esas instancias, y a partir de eso, de las características sustantivas que tienen, que le dan las competencias por las que se han creado las entidades, se hace la planificación, se ven los objetivos, se programa estratégicamente esos objetivos, y a partir de esa programación es que se establece cómo es que se va a ejecutar esos objetivos. Y en ese desenvolvimiento hay un tipo de intervención, que son los proyectos de inversión pública. Cuando entonces un tipo de plan en su contenido tiene proyectos de inversión pública, se van a tener que cotejar esos proyectos de inversión pública a través de un Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay otro elemento con el que luego el Sistema Nacional de Inversión Pública también se coteja. Se coteja a nivel de que esos proyectos de inversión pública requieren de recursos para ejecutarse, que pueden ser públicos, que pueden ser públicos-privados, a la vez, alianzas público-privados o proyectos público-privados, y que pueden ser inclusive proyectos de inversión pública que pueden terminar siendo hechos bajo un parámetro de una línea de inversión privada, como una concesión, como un contrato de gestión o como una privatización. Bueno, la privatización hace tiempo que ya no las estamos haciendo, pero por lo menos hay concesiones.
que tienen una vinculación a partir del sistema de la gestión de los recursos. Y como se necesitan de esos recursos están ligados a otro sistema, que es el sistema de presupuesto público. En el sistema de presupuesto público, el enlace está en clarificar el uso de los ingresos a partir de una adecuada programación del gasto en base a una adecuada asignación y distribución de esos recursos. Entonces, bajo ese parámetro de ingresos, gastos, asignación y distribución de recursos, esto está fuertemente vinculado a qué tipo de intervención tengo. Y cuando las intervenciones son proyectos de inversión pública, tienen detrás una necesidad de uso de recursos públicos. Esa necesidad de uso de recursos públicos se hace en función a los ingresos que tiene el Estado y en función al gasto programado para hacer el proyecto de inversión pública. Entonces, como ahora lo interesante es que también el sistema de presupuesto está vinculado al tema de planeamiento, principalmente, lo ha estado siempre, ¿no? Según la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, siempre primero es el plan, luego es el presupuesto. Pero ahora más todavía con los famosos programas presupuestales. Estos programas presupuestales hacen que la vinculación del diseño de un programa presupuestal parta de un concepto que se conoce como resultado final o impacto, y eso está enlazado al planeamiento. Es decir, el presupuesto y el planeamiento está enlazado, pero dentro de los programas presupuestales uno puede colocar los proyectos de inversión pública, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los tres sistemas administrativos que les estoy presentando están íntimamente relacionados. Se puede decir que están íntimamente relacionados en el diseño, cuando yo los objetivos del plan los traduzco en estrategias y en acciones estratégicas que se traducen luego en tipos de intervenciones, una de estas los proyectos de inversión pública. Luego, eso traducido en recursos, en identificación de fuentes de financiamiento, en identificación de gasto necesario, asignación, distribución, y eso ya entra en el campo del presupuesto. Todo eso a nivel de diseño, y luego lo que se diseña luego tiene que ejecutarse, y luego lo que se ejecuta tiene que evaluarse, para ver si se cubren los resultados esperados de la intervención. Entonces, una cosa importante de esta lámina es que los tres sistemas están coordinados. ¿Por qué es importante esto? Adicionalmente, porque entonces cuando yo hago un proyecto de inversión pública, tengo que estar pensando de qué plan, de qué objetivo, a qué está asociado desde el punto de vista de planificación. Y luego tengo que pensar cómo voy a hacer con el tema de la fuente de financiamiento, que están ligados a los ingresos, cómo voy a hacer con el tema del gasto, de la asignación y la distribución de los recursos necesarios, y cómo eso se va a vincular también al planeamiento. Entonces tengo que tener esa mirada a la hora que hago el análisis de la programación de mis proyectos, el análisis de la programación del proyecto de interés y el análisis de la programación de lo que estoy colocando dentro del proyecto como parte de la alternativa de solución que le esté dando en la configuración del desarrollo del mismo. Acuérdense que en el modelo de inversión pública el enfoque es tener alternativas de solución y a partir de eso hacer un análisis comparativo que nos pueda permitir hacer una mejor elección de las alternativas de solución a partir de que ello contribuya a tener una mejor certificación de la calidad de la intervención. Y esto opera bajo estos parámetros hoy en día. Por un lado, los planes estratégicos de desarrollo trabajan con un enfoque de programas estratégicos dentro del sistema de planeamiento y a partir de esos planes estratégicos de desarrollo se comienza a vislumbrar todo lo que es los proyectos de inversión pública priorizados. Eso se enlaza a nivel institucional, luego a nivel operativo año a año y con la programación tanto operativa, institucional como de la parte de inversión pública, se define un presupuesto. Y de esa manera se enlazan los tres sistemas, ya viéndolo en corto a través de la instrumentalización que se requiere. Otro elemento que es importante, no olvidar, es cómo está configurado el rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Todos los sistemas administrativos siempre tienen un rector. Ese rector es el que brinda
la vinculación específica para poder darle un sostenimiento a todo el sistema administrativo. Es el que orienta, el que conduce el sistema administrativo, a través del cual se pueden hacer todas las aproximaciones que se requieren para la parte metodológica e instrumental. Y entonces cuando uno necesita desarrollar estos temas, puede vincularse a ese sistema administrativo para poder encontrar una capacidad de respuesta en el desarrollo del mismo. Entonces ahí la importancia de esto es identificar a ese rector. En este caso de la Dirección General de Política de Inversiones, que está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente dentro del Viceministerio de Economía. En base a esa vinculación, esta Dirección General se convierte en, y es, de acuerdo al marco normativo, la más alta autoridad técnico-normativa del sistema a nivel nacional. Y por lo tanto, eso lo conlleva que dicte las normas, las técnicas, los métodos y los procedimientos. El sistema de inversión pública tiene ya más de 10 años operando. Es uno de los sistemas que yo creo que está más, de los sistemas administrativos que más desarrollado está, porque cumple con esos parámetros de normas técnicas, métodos, procedimientos, y han llegado a desarrollar muchas cosas más. Han llegado a desarrollar guías, han llegado a desarrollar casos, modelos, y siguen haciéndolo. Son un sistema que en realidad a nivel de instrumentos y herramientas están enfocados muy bien. Y hacen un adecuado seguimiento ahora de todo el proceso de inversión pública. Y entonces es importante que uno sepa con quién se puede referenciar cuando uno tiene un problema que no le puede solucionar la unidad formuladora, que no le puede solucionar la unidad evaluadora, que es la OPE. Tienen que ir al rector, que es el que les puede dar toda la referencia. Bajo ese contexto, en resumen, ¿qué es el SNIP? El SNIP, que algunos lo quieren, otros lo odian, pero que es un importante dispositivo y que hay que conocerlo, porque a veces uno dice, no, el SNIP nos malogra las cosas que tenemos que desarrollar, nos hacen más tedioso el proceso, pero a veces uno no sabe todas las ventajas que pueden existir para desarrollar estos énfasis, y siempre hay alternativas. El problema no es el sistema, el problema es cómo usamos el sistema. Entonces hay que usarlo con la ductilidad que el sistema tiene. Entonces el sistema administrativo, en el caso del ENIP, está pensado como un certificador de la calidad de los proyectos de inversión pública. La perspectiva es optimizar el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir optimizar el uso de los recursos? Que los recursos se usen de manera eficiente. Es decir, que yo tenga al menor costo posible, sin perder la calidad, un mayor nivel de resultados. Ese es el enfoque. Sin perder la calidad de la intervención. Y bajo esa lógica, otra de las cosas importantes que tiene el sistema administrativo es que es de cumplimiento obligatorio de todos los niveles de gobierno. Y cuando corresponda a algunas instancias pertenecientes y adscritas a esto, como las empresas y demás órganos que tienen estos adscritos. Bajo esa lógica, durante las distintas fases que tiene el ciclo de proyecto, que ya les he dicho que son 3, la vamos a ver más adelante, que es la preinversión, la inversión y la posinversión, el sistema presenta para esas 3 fases principios, métodos, procedimientos, normas técnicas y bastante instrumentalización y casuística que puede servir de referencia. Muy bien, eso es lo que es el sistema. Pero el sistema tiene objetivos, y tiene 3 objetivos. El objetivo de eficiencia, el objetivo de sostenibilidad y el objetivo de un mayor impacto socioeconómico. En el objetivo de eficiencia, que lo hemos comentado hace un momento, se enfatiza el sistema en buscar una utilización adecuada de los recursos públicos destinados a inversión. En el enfoque de sostenibilidad, la búsqueda está en la cobertura y la calidad de la provisión de los bienes y servicios públicos intervenidos. Ese es un segundo ámbito de logro que quiere desarrollar el sistema. Y algo que es importante es que lo que promueva, contribuya a desarrollar el sistema como productos, que sean proyectos de inversión pública de calidad, deben propiciar que a nivel de las intervenciones que están
tratando de vincular, generen un crecimiento en la economía del país. Es decir, que generen desarrollo para que produzcan ese crecimiento y a partir de ese crecimiento se genere riqueza y con esa riqueza se refleje en el bienestar social de la población y reduciendo, por cierto, factores negativos como la desigualdad o la falta de equidad o la necesidad de inclusión que ahora está bien dispuesto en el marco normativo vigente, en el marco político vigente. ¿Hay algún marco normativo actual importante? Los que quieren especializarse en esta materia, esto es lo básico que uno debe leer sobre el NIC para poder tener un desarrollo muy aparte de las directivas específicas, de la instrumentalización específica, de la casuística específica, y a veces uno se encuentra con esto. Hay que leer la página web del SNIP en el MEF, es una de las mejores a nivel de dato, de instrumento, de metodología que tiene. Entonces yo sugiero que la utilicen bastante. Ahí pueden encontrar mucha la información, pero esto es lo básico que hay que tratar de referir. Primero la ley, que tiene varias modificaciones, inclusive por decretos legislativos, y ahí están todos los datos que ustedes pueden referenciar. El reglamento, que también tiene algunas modificaciones, pero que también es importante que lo puedan visualizar. En estas dos, en la ley y en el reglamento, se puede decir que está la base conceptual y el desarrollo, que es la parte más importante, metodológico, que se le está proponiendo al sistema para el caso peruano. Y es tan dúctil, creo yo, eso, que le ha permitido al menos sacar varias líneas de acción sin cambiar mucho lo que está en la parte metodológica. Es decir, han desarrollado cada vez con más énfasis la parte instrumental. Y para la parte instrumental ya está, por ejemplo, la directiva y algunas normas específicas para el desarrollo concreto de algunos enfoques, como es el caso del endeudamiento. Entonces, bajo esa lógica, hay un andamiaje normativo importante, pero eso sirve de referencia para entender lo conceptual y lo metodológico. Y luego hay que visitar la página web del SNIP para ver toda la parte instrumental, que es importante en este contexto de las cosas que se tienen que desarrollar de manera específica dentro de la aplicación del sistema. Ahora, a partir de esto, que es el primer bloque que ha sido el sistema administrativo y cómo funciona de manera general el entendimiento del sistema administrativo y qué implica el andamiaje que tiene el sistema administrativo, ahora vamos a ver elementos generales del propio NIP, ya vamos a entrar en todo el sistema desde la perspectiva de los proyectos de inversión pública. Entonces, hay 4 conceptos básicos que se usan con mucha recurrencia en el SNIP, ¿no? Uno, los recursos públicos. Sin una disponibilidad de recursos públicos no se puede entrar a ver el proyecto de inversión pública. Entonces es importante tener esa visualización. Porque si no, tenemos pues lo que suele suceder, muchos proyectos aprobados y una cartera de proyectos entonces a disposición, pero no toda esa cartera es cubierta. Porque claro, no hay recursos públicos para todo lo que uno quisiera hacer en inversión pública. Entonces hay que siempre cotejar recursos públicos. Segundo elemento, el proyecto mismo de inversión pública. Ese es otro elemento importante. El tercer elemento, que poco se usa, lamentablemente, pero que es una salida interesante para desarrollar proyectos, digo poco se usa, pero sí se usa, que son los conglomerados de proyectos. Es decir, cuando tengo varios proyectos similares, voy a poner un caso. Quiero mejorar la infraestructura de salud de una provincia, y en la provincia tengo toda una red, y en la red tengo que mejorar la infraestructura de 20 postas médicas. Bueno, yo no voy a hacer 20 proyectos de inversión pública, puedo conglomerarlos bajo esa lógica en uno solo, ¿no? Lo único que cambiará es el sitio, la disposición, las características específicas a las que se enfrentan a nivel de oferta y demanda, pero lo que necesita el concepto del entregable
como bien y servicio público es el mismo. Es atención primaria de salud, atención en salud, atención que tiene que tener estándares similares, que no puede ser con mucha diferenciación y por lo tanto que bajo el ámbito de una entidad pública, de repente en el ámbito no solamente competencial, sino, o sea, dentro del ámbito competencial, no solamente en la parte material, sino en la parte jurisdiccional, puede entrar. Entonces ahí tú armas un conglomerado. Y a veces cuando tú tienes el otro gran tema, cuando tienes grandes proyectos de inversión pública, están asociados a un objetivo matriz. Tú puedes tratar de, en vez de estar haciendo el esfuerzo de avance por separado, puedes concretarlo bajo un enfoque sistémico. Si el diagnóstico va a ser el mismo para todos estos proyectos, si las componentes con las que se está viendo el análisis general del problema tienen que estar vinculadas, asociadas, integradas, miradas bajo un enfoque sistémico, entonces conviene que los proyectos de inversión pública no vayan saliendo bajo una lógica separada, que disperse el esfuerzo y que genere, por un lado, duplicidades o ineficiencias, improductividad y además, por otro lado, que genere falta de convergencia, velocidades no ecualizadas y eso permita que al final no tengas una solución integral. Entonces, cuando tienes varios proyectos grandes que pueden vincularse, que pueden mirarse de manera sistémica e integrada, lo que conviene es tener un programa de inversión pública. Un programa de inversión pública es una forma de poder aglutinar varios proyectos de diversas componentes, no como el caso del conglomerado, que es una misma componente, un mismo tipo de producto o servicio. En un programa puedo tener varios tipos de servicios, pero que están asociados bajo una lógica específica, bajo una lógica donde acerca de lo específico, pero dentro de un marco general. Entonces, en los recursos públicos, ¿qué se consideran como recursos públicos? Todos los recursos financieros y no financieros, que sean de propiedad del Estado o que administren las entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento. Incluyen también recursos provenientes de la cooperación técnica no reembolsable, sobre donaciones y transferencias. Por ejemplo, la vez pasada un gobierno tiene que hacer una donación. Esta donación va a ser una infraestructura, esa infraestructura física va a quedar a favor del Estado. Entonces, por más que sea donación, yo tengo que esa donación, al incorporarla en el desarrollo del Estado, para que una entidad pública la ejecute, entonces ahí entra como una donación, como una transferencia, y producto de eso tengo que entonces desarrollar un proyecto de inversión pública. Incluye a todos los que pueden ser recaudados, captados o incorporados por las entidades sujetas a las normas de ley. Vamos a decir, todo lo que no está acá no es recurso público. Para el concepto del ENDIM, bajo esa lógica, si yo voy a usar recursos que no están en estas categorías, ¿puedo hacerlo sin necesidad de hacer un proyecto de inversión pública? Sí. Pero como comprenderán, acá casi están todas las categorías faltadas. Segundo concepto, proyecto de inversión pública. Es una intervención limitada en el tiempo. Ese es el concepto de proyecto. Ese es el concepto de proyecto. Es toda intervención limitada en el tiempo. Y es la diferencia entre un proyecto y un programa, bajo esa la concepción de política pública. Segundo elemento, es un proyecto que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Cuando un proyecto usa total o parcialmente recursos públicos, se le considera un proyecto de inversión pública. ¿Qué debe hacer el proyecto de inversión pública? Crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios de una entidad. Entonces, cuando yo pienso una idea de proyecto, tengo que pensar, con este proyecto estoy creando, estoy ampliando, estoy mejorando o estoy recuperando una capacidad productora de bienes o servicios. Acuérdense que es una intervención de apoyo hacia la entrega de un producto hacia los ciudadanos, para que los cambios que produzcan ese ciudadano se conviertan en resultados. Y esos resultados,
al expandirse en los ciudadanos que lo requieren, que lo necesitan, que lo demandan, produzca un cambio en la realidad de la sociedad. A ese cambio en la realidad de la sociedad se le conoce como impacto. Entonces, lo que busca es, a partir de crear, ampliar, mejorar o recuperar esa capacidad productora, lo que se busca es mejorar la sintaxis de la intervención pública a partir de los proyectos de inversión pública. Y los beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. El proyecto tiene que tener una vida útil. Eso lo van a ver cuando ustedes tengan que cotejar el análisis programático, técnico, financiero que tiene una intervención. Van a tener que encontrar lo que se conoce como horizonte del proyecto. En ese horizonte del proyecto, que es la vida útil del proyecto, se deben generar los beneficios que busca la intervención. Entonces, esto es importante porque cuando uno quiere, a veces tú te encuentras con un especialista de NIL, mira tu proyecto al toque y dice, no, este proyecto no se puede hacer. Tú dices, pero yo me he esforzado, me he amanecido para hacer un proyecto, ¿cómo sacó este rápido que no se puede hacer? Primero, miran si la intervención está limitada en el tiempo. Segundo, miran el uso de los recursos públicos. Tercero, lo más importante, ven si crea, amplía, mejora o recupera. Y luego miran si en el horizonte que tú le has puesto al proyecto, eso que dices que vas a crear, que vas a ampliar, que vas a mejorar, que vas a recuperar, lo vas a poder hacer en ese horizonte del proyecto. Porque si no, de repente no está bien dimensionado el proyecto. Bajo esa lógica, los proyectos de inversión pública lo que hacen es solucionar un problema. Y hoy en día, esa solución suelen ser más grandes porque los problemas con los que tenemos, porque los ojos con los que tenemos para ver el problema ya no es minúsculo. Porque hay una parte cierta de crítica que ha tenido el SNI a lo largo de su vida institucional, porque en realidad cuando se creó bajo la lógica de que éramos un país de renta baja. Y un país de renta baja tiene ingresos reducidos. Y como tienes pocos ingresos, el enfoque del SNI al inicio, creo yo, estuvo supeditado a controlar que no hagamos un gasto indeterminado de los recursos. Entonces era una certificación de calidad de que pasaban solamente los más priorizados. No, a mí me pasó, yo les voy a ser franco, cuando la primera vez que hice un proyecto de inversión pública, fue rechazado por el SNI. Y en ese tiempo no estaba tan descentralizado el SNI como está ahora. Tenía uno que pasar como 20 pasos para llegar a la toma de decisiones. Y ya se imaginarán pasar 20 pasos para que te digan que no funciona. Y así aprendí a hacer el proyecto de inversión pública, a punta de rechazos, hasta que me salió el primero, me salió el segundo, el tercero, y así ya he podido amplificar mis aprobaciones de proyectos de inversión pública. Claro, como soy ingeniero civil, también he ayudado en la gerencia de la ejecución de proyectos públicos. Y luego, por mi especialidad en políticas públicas, comprendo la parte de evaluación de proyectos y he hecho evaluación de proyectos. Entonces, ahí uno va diciendo, bueno, el sistema está creado bajo una lógica, buscar solucionar problemas. ¿En base a qué? A las competencias que tiene la entidad. Bajo esa lógica, hoy en día, no estamos en esa contextura de coyuntura, que éramos un país de renta baja, ahora somos un país de renta media. Es decir, tenemos más recursos, tenemos entonces recursos para hacer cosas no tan pequeñas, no una vereda, no una calle, sino tenemos recursos para hacer mejoramiento urbano de toda una ciudad a la vez. Y lamentablemente los recursos se amplían, los proyectos se amplían, se hacen más grandes, pero los tiempos que tienen los meses son de 30 días en promedio, los tiempos que tienen los años son de 12 meses y en días son de 365 días. Por más plata que tenga, yo no tengo la posibilidad de alargar los tiempos. Y por eso que a partir del 2009 se dio un concepto de que un proyecto se puede ejecutar en varios ejercicios presupuestarios. A ese concepto se le comenzó a llamar a partir del 2009 continuidad de inversiones. Antes del 2009, ¿qué pasaba? Si tú no terminabas la ejecución de un proyecto en el año, tenías que culminar el proyecto con cargo al presupuesto del siguiente año.
Eso era medio complicado porque la plata del siguiente año ya estaba supuestamente programada para otros proyectos. Entonces redireccionarla hacía que tengas una desventaja. Pero como ahora tenemos recursos, somos un país de renta media, tenemos más ingresos, por lo tanto más posibilidad de gasto, más posibilidad de asignación y distribución de recursos, eso nos hace más compatibles a hacer proyectos más grandes. Y por lo tanto el año no nos alcanza. Y por eso es que cada vez más se está pidiendo la programación. Y es más, a partir de este año, por primera vez, para hacer presupuesto, donde uno tiene que incluir a los proyectos, por cierto, se tiene que hacer una programación multianual previa a la programación anual o al plan operativo anual, a la propuesta de plan operativo anual. Entonces, bajo esos parámetros, bajo esa sintaxis, hemos cambiado. Y el sistema tiene que cambiar bajo esa sintaxis. Y eso es lo interesante que ahora tiene a lo que se tiene que someter. Entonces, los proyectos de inversión pública pagan esa línea. ¿Qué no son PICs? Porque también es importante tener en cuenta esto. Porque es más fácil ejecutar intervenciones que no son PICs. ¿Por qué es más fácil? Porque no tienen que pasar por el certificado de calidad del RENIC, ante secreto. Entonces, no todo, hay mucha gente que dice, hay que hacer un proyecto de inversión pública. Para eso hay que hacer un proyecto de inversión pública. De repente, no, para esas cosas, tú no necesitas un proyecto de inversión pública. Porque de repente constituye un gasto de operación y de mantenimiento de una infraestructura. ¿Para qué vas a hacer un proyecto de inversión pública? No, pero yo quiero mejorar. ¿Qué quieres hacer? Quiero pintar las paredes, quiero mejorar el inmobiliario, quiero mejorar el parque informal. Para eso no. Eso tiene que ver con gasto de operación y mantenimiento. ¿Para qué vas a hacer un proyecto de inversión pública? Porque inclusive hasta va a ser complejo que demuestres que genera una viabilidad hacer eso. Entonces, es un gasto, no necesita de pasar por un proyecto de inversión pública. Lo único que necesitan es hacer un modo de estudio de oferta y demanda, ver, configurar los términos de referencia, hacer un proceso de licitación, contratar los servicios de un buen tercero o de administración directa y ejecutar. Y entonces te pasas de frente a la ejecución. Si lo haces un proyecto de inversión pública, no vas a poder ejecutar hasta que no hagas toda la fase de pre-inversión. Otra cosa que no entra en los proyectos de inversión pública, que no son proyectos de inversión pública, son las reposiciones de activos, que se realizan en el marco de inversiones programadas de un proyecto declarado viable, que estén asociadas a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad, que no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios. En general, la reposición de activos es el reemplazo de un activo, cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de las operaciones. Bajo esa lógica, todo lo que entre en ese campo no es un proyecto de inversión pública y lo puedes hacer de manera directa. Claro, tienes que hacer gestiones administrativas. Si yo voy a necesitar, por ejemplo, ampliar la capacidad de vehicular para una determinada provisión de servicios porque los vehículos que tengo están mal logrados, ya no sirven, hago un análisis de los costos que me demanda el mantenimiento y eso al final en una ruta de tiempo X sale más caro que hacer la renovación del parque automotriz, que tenga mi unidad, mi pliego presupuestal, mi institución. Entonces lo que hago es darle de baja y en función a eso hago un proceso para poder tener ese activo que requiere la institución. Bajo esa lógica debemos tener en cuenta qué es un PIB y qué no es un PIB. Un tercer concepto son los conglomerados, los famosos conglomerados. Pocos usan los conglomerados, pocos. Y saben que a nivel regional, a nivel local, uno puede hacer conglomerados en varios temas. En varios temas es un solo esfuerzo, una sola aprobación, un solo proyecto de inversión pública. Inclusive, yo he visto, pues, hacen proyecto de inversión pública para 100.000 soles.
de los mismos tipos de temas. Cuando encima contratan terceros para que les hagan el proyecto de inversión pública. Y encima hay que hacer todo el trámite administrativo. Cuando uno puede hacer 12 proyectos o 10 proyectos de esa misma cuantía presentando un conglomerado. Entonces, bajo esa lógica, uno puede mejorar las sintaxis de presentar los proyectos. Y ahí es donde el conglomerado ayuda. Ahora, claro, hay un enfoque que es, uso yo conglomerado, ¿no? Cuando los PICs son de pequeña escala. Entonces, si el PIC es de pequeña escala, lo pongo en un conjunto y uso el conglomerado. Yo no puedo hacer pues un conglomerado para PICs que cuestan cada uno 20 millones de soles. Eso no funciona el conglomerado, porque la envergadura del proyecto no es de pequeña escala, es de gran escala. Y es bien difícil que tengas 2, 3, 4 proyectos de 20 millones de dólares que se parezcan, que sean iguales, que tengan las mismas características en cuanto a su diseño, su tamaño, su costo unitario. Entonces, estas tres variables son importantes. Tienen que ser de pequeña escala y tienen que tener características similares en cuanto a su diseño, en cuanto al tamaño que están proyectando y en cuanto al costo unitario. Y, por cierto, importantísimo, que correspondan a una misma función y programa de acuerdo al clasificador programático. Tienen que pertenecer a una misma función. Yo diría a una misma función. Vean la lógica. Ahora existen los programas presupuestales, entonces bajo esa lógica también se puede hacer una adecuada diferenciación. El programa presupuestal te puede servir para identificar conglomerados, porque el programa presupuestal es un enfoque expansivo de una intervención. Ahora, también puede entrar el conglomerado como parte de una componente de un programa de inversión. ¿Qué quiere decir? Que en el programa de inversión yo puedo tener varias componentes. Esas componentes, cada una puede tener proyectos, grandes proyectos, pero dentro de uno de esos casos podemos atrevernos a colocar un conglomerado. Entonces, bajo esa lógica, también se puede desarrollar. Y bajo esa lógica de cómo es ahora el clasificador programático, una de las cosas que ha pasado a partir del 2012 en el enfoque de presupuesto es que dentro del presupuesto, dentro de la estructura programática del presupuesto, en atención a la estructura funcional, a partir del 2012 entraron los proyectos de inversión pública a formar parte de la estructura programática como parte de la comprensión de un programa presupuestal. Lo interesante a partir del 2012 en presupuesto que pasó es que se crearon 3 categorías presupuestales. Y lo importante, hasta antes del 2012 ya estábamos en línea de esas 3 categorías presupuestales, sí íbamos en esa línea, ¿no? Pero los proyectos de inversión pública nunca entraban en la categoría del programa presupuestal. Nunca formaban parte del programa presupuestal asociado a mejorar la interacción de los productos. Y el MEF hizo bien ahí, tuvo una buena decisión poner los proyectos dentro de los programas presupuestales, dentro de la categoría presupuestal que se llama programa presupuestal. Y también dejó posibilidad a seguir poniendo proyectos de inversión pública en las otras categorías presupuestales, principalmente en la categoría presupuestal determinada como asignación presupuestal no ligada a producto. Ahí es donde se colocan el resto de proyectos, ¿no? Entonces, hay una forma de focalizar la asignación en la distribución de los recursos a partir de esta categoría presupuestal que es el programa presupuestal. Y lo otro interesante que permite meter un proyecto dentro de un programa presupuestal es que tú puedes dentro de un programa presupuestal diferenciar las acciones de inversión y obras, ¿no? de las acciones de obras. O sea, yo puedo tener acciones de inversión y acciones de obras. Las acciones de inversión están ligadas pues al desarrollo del esfuerzo de hacer los perfiles, las factibilidades,
de hacer el expediente técnico que necesitas, de las acciones de obra, que es ya la ejecución del proyecto en sí. Como tú, a partir de todo lo que se valoriza en la ejecución de una obra, tú lo puedes dimensionar. Y esa es otra de las cosas importantes que permite desarrollar. Bajo esa lógica, los proyectos hoy están presentes en las 3 categorías presupuestales. Pero lo que se busca en concreto es que estén principalmente en la categoría presupuestal que se llama programa presupuestal. Ahora, gran parte del presupuesto está en enfoque de programa presupuestal. Y para los colegas que son de gobiernos regionales y locales, que tenemos varios en este curso, los proyectos de inversión pública de gobiernos regionales y de gobiernos locales también los puedo poner dentro de un programa presupuestal, porque ahora el programa presupuestal tiene una componente que se llama articulación territorial. Por más que el programa presupuestal se defina desde un enfoque nacional, suelen mucho los programas presupuestales tener una orientación por las competencias compartidas en el marco de la descentralización con gobiernos regionales y locales. Bajo esa lógica, yo puedo tener una cadena funcional programática de un programa presupuestal en la que yo me pueda comprometer a desarrollar programas, proyectos, productos que tengo en ese marco. Eso no quita que haya proyectos que estén por fuera del programa presupuestal, tanto a nivel de acción central como de asignación presupuestal que no resulta en producto. Otro elemento importante es que si lo vamos a meter en una estructura funcional programática de programa presupuestal, tenemos que tener claridad que esta estructura funcional programática responde al nivel de objetivos de lo que se llama planeamiento, al nivel de resultado final, de resultado específico. El resultado específico asocia a un programa presupuestal y dentro del programa presupuestal uno encuentra estos temas, ¿no? El producto presupuestal, las acciones comunes, y ahí entran los proyectos que pueden entrar como conglomerado de proyectos o como proyectos implementadores. Y a partir de eso, desarrollar las actividades, que en el caso de los proyectos, como les decía, son 2 tipos de actividades: las acciones de inversión, es decir, de preinversión y de facilitar la inversión, y las acciones de ahorro. Es más, podría ir a colocar también las acciones de posinversión, que poco se hace, es decir, de evaluar en los diferentes estamentos que tengo cómo nos fue con el proyecto de inversión pública. La lógica es que estos proyectos de inversión pública estén asociados dentro de la estructura funcional programática al producto, y a partir de eso se pueda tener claridad sobre las actividades que se van a desarrollar, y eso contempla el desarrollo del programa presupuestal. Y un cuarto elemento que habíamos visto son los famosos programas de inversión. El programa de inversión es un conjunto de PICs y conglomerados o conglomerados que se complementan, que tienen un objetivo general común. Los gobiernos regionales y gobiernos locales solo pueden formular programas que se enmarquen en sus competencias. El gobierno nacional también es igual. Nadie puede hacer cosas que no estén en sus competencias, porque si uno hace cosas que están fuera de su competencia, que no tienen prerrogativas legales para poder actuar, van a tener complicaciones de índole administrativo, de índole civil y de índole penal. Entonces tengan cuidado también en eso. ¿Por qué les digo eso? En proyectos de inversión pública a veces uno se somete a eso porque cuando hace el análisis de causalidad de la situación problemática que quiere solucionar con un problema de inversión pública, suelen salir del análisis causas que uno debe atacar, que lamentablemente no están en tu competencia. Y ese es un error que se comete muchas veces en la formulación, en la identificación de la problemática y formulación del proyecto de inversión pública, porque uno a veces quiere atacar causas que están asociadas al problema, que están asociadas por lo tanto a la intervención que tú puedes hacer, pero que no están asociadas a tu competencia. ¿Lo puedes hacer? No. Siempre enmarcado en la competencia. Eso es súper importante. Súper importante. Entonces, en el programa de inversión pública juega más esto.
Porque como son varios proyectos que tú tienes que conectar bajo un objetivo común, ese objetivo común debería estar en el marco de tu competencia para que lo puedas conectar. Es decir, que tú seas el rector, el conductor, el director, el coordinador, el que hace control de gestión de esa intervención. Okay. Esta es la página web del MEF, esta es la página web del MIP. Yo les invito a que lo chequeen, es una buena página web. Tiene mucha información, mucha información. Pueden encontrar todo este catálogo de información, cosas acerca del ENIR. Algunas de las láminas que les presentaba están ahí, instrumentos metodológicos, directorio del ENIR, importante, atención al usuario, anexos y formatos. Esto es importantísimo. Tiene un montón de anexos, ¿no? Y formatos que eso facilitan. Yo les voy a contar algo que de repente la gente que tiene años, cuando yo la primera vez que hice un proyecto de inversión pública fue en el año 2001-2002. El único formato que existía en ese tiempo era un formato, no era un formato, era una guía básica para hacer proyectos de inversión pública, que eran 4 hojitas. Y claro, entre esas 4 hojitas, que cada componente que tenía todo el proceso de preinversión te lo resumían en una sumilla de 2 líneas, 3 líneas, para que sean 4 páginas, imagínense. Será complicado hacer un proyecto de inversión pública bajo esos parámetros. Entonces ahora se ha robustecido la parte normativa, hay mucha información en los anexos y formatos. Hay una parte de normatividad, hay aplicaciones informáticas, porque el sistema de inversión pública tiene varias aplicaciones informáticas. Tiene el banco proyectos, tiene su sistema de seguimiento, monitoreo de los proyectos, tiene muchas cosas interesantes. Hay una política de inversiones en la que se trabaja. Elementos de la evaluación ex post, esto es importante, le dan un poco interés para los colegas que trabajan en las OPIs, ¿no? Es importante. La evaluación no solamente es evaluar la preinversión, esa es una parte de la evaluación. La evaluación es evaluar qué ha pasado con la intervención después de ejecutada la inversión. Y algún día, ojalá, sea dentro de la ejecución de la inversión. Claro, ahí ahora en los proyectos de inversión pública pues existe la supervisión, ¿no? Como parte importante, pero yo puedo hacer para algunos proyectos algunas evaluaciones intermedias. Pero bueno, eso todavía no está contemplado, pero lo que hay que hacer sí es evaluación ex post. Luego está el seguimiento y evaluación, las estadísticas, que es importante. Ahora están trabajando bastante en la parte de estadísticas, producen mucha estadística muy buena, los colegas del INDIC. La documentación asociada a todo el Sistema Nacional de Inversión Pública es bien completa, ¿no? Y cada vez han sacado más temas instrumentales sencillos, posibles de entender, ¿no? Por ejemplo, este curso hay que tratar de trabajarlo con una de esas guías, ¿no? Yo voy a dejar acá con los organizadores una guía metodológica que es muy buena, que es muy didáctica. El ENDI lo hizo con una fuente cooperante de USAID, y esa guía yo siempre la uso, la chequeo cada vez que hay que hacer una consulta sobre el proyecto de inversión pública, y te da rápidamente una identificación de cómo tiene que hacer el abogado. Entonces hay documentación. O sea, no solamente hay normatividad, sino documentación que te ayude a facilitar la comprensión de esa normatividad. Bueno, las capacitaciones, tienen las preguntas frecuentes y el glosario que se usa. Todo eso, y tiene un desplegable. Bueno, por ejemplo, en anexos tiene todo un desplegable. Ahora, dentro de la lógica de cómo actúa la parte funcional y técnica del ENDI, ¿no? Hay uno que conduce la parte técnica funcional en el ENDI, que ese es el administrador, el rector del sistema. Muy bien. Eso forma parte del desarrollo, pero bajo esa lógica, hay una interacción, porque no todas las componentes
del sistema están en una misma entidad. Eso es lo que les quiero explicar. Lo interesante del SNI es que han logrado crear una interacción entre entes que están en diferentes entidades. Vamos a comenzar a analizar. Hay un órgano resolutivo, ¿no?, que por lo general está a nivel de titulares de las entidades públicas, ¿no?, y a nivel del MEF como ente rector, ¿no? Ahí hay una parte institucional. Luego, la parte resolutiva, que principalmente son los titulares de las entidades. Dentro de cada entidad pública hay una oficina de programación de inversiones. Si yo quiero utilizar el Sistema Nacional de Inversión Pública, tengo que crear esa oficina de programación de inversiones. Y luego hay dos tipos de unidades con las que se relaciona esas oficinas de programación de inversiones: las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras. Una cosita acá. ¿La unidad formuladora puede ser igual a la unidad ejecutora? Sí. ¿Pero la unidad formuladora puede ser igual a la unidad de programación de inversiones? No. ¿La unidad ejecutora puede ser igual a la unidad de programación de inversiones? No. Ahí tiene que haber una separación. Porque la que hace la certificación in situ dentro de la entidad, hoy en día con los avances de concentración y descentralización que tiene el ENI, es esta unidad de programación e inversiones. Esta tiene que tener independencia. Y claro, para su desenvolvimiento tiene una relación técnico-funcional del ente rector, de la Dirección General de Política de Inversiones. Es decir, a quien le van a hacer caso bajo orientaciones técnicas funcionales, esa oficina de programación de inversiones, es al ente rector. No a su órgano resolutivo, sino al ente rector. Y, claro, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, una para formular el proyecto y otra para ejecutar el proyecto, tienen que hacer una interacción con la oficina de programación de inversiones. Y eso es una relación funcional o institucional. Funcional porque tienen funciones que cumplir en el marco de los proyectos que tienen que formular o ejecutar, e institucional porque forman parte de la misma entidad. Bajo esa lógica es que tienen una interacción. Es importante esto. Importante en el sentido de que si hay colegas de las OPIs que me están escuchando, que están llevando el curso, su relación técnico-funcional no es con el órgano resolutivo. No es que el órgano resolutivo te diga cómo aplicar el SNIP. Quien te dice cómo aplicar el SNIP es el órgano rector. Con el órgano resolutivo, con tu titular de pliego, con tus altas direcciones, tú lo que tienes es una relación institucional, porque formas parte de la entidad. Tienes que tener una orientación, darles un asesoramiento, darles un soporte, porque eso es lo que hace un sistema administrativo. Le da soporte a su función sustantiva. O sea, tienen que dirigir la política de salud y tú le das soporte para que hagan todos los proyectos de inversión pública en salud. Esa es tu tarea. Es una relación institucional. No funcional. Tú no te metes en definir como OPI cuál es la política de inversión del Ministerio de Salud o de la unidad ejecutora del Ministerio de Salud. No. Tú le das soporte para que hagan mejor los proyectos que están pensando bajo su lógica de objetivos, de metas que quieren lograr en el desarrollo de la actividad que está asociada al proyecto. Entonces, esa que es la estructura y que eso le permite funcionar al sistema, luego se enfrenta ya al otro, que es el proyecto en sí. Y el proyecto tiene sus consideraciones a nivel del ciclo del proyecto. Entonces, el ciclo de proyecto suele tener esta configuración, ¿no? A ver, acá sí yo quiero hablarles un poco de política pública, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo cuando hacemos un proyecto de inversión pública es una forma de intervención de política pública. Eso es lo que estamos haciendo. La política pública a nivel conceptual tiene 5 fases, pero son 4 las más usadas a nivel mundial. Yo hablo de 5 porque tengo que enseñarles con el concepto actualizado. Las 5 fases son agenda, que se divide en 3 tipos de agenda: la agenda pública, la agenda política y la agenda de gobierno. Esa no entra acá en los proyectos. Ya llega
Cuando uno tiene que hacer un proyecto, ya esa parte de agenda llega ya hasta cierto punto condensado. Pero sí se somete a la agenda. Voy a poner un ejemplo nada más, para que tengan una idea. Que tienen que tener cuidado porque ahora por eso en la preinversión se hace análisis de stakeholders o de actores involucrados. Un colega me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proyecto de inversión pública. Lo hacen el proyecto, hacen la preinversión y justo ya cuando estaban firmando el contrato, la población se opone al proyecto. ¿Qué pasó? La presión fue tan alta, no voy a decir el proyecto, pero la presión fue tan alta que no pudieron ejecutar el proyecto. Y no pudieron ejecutar el proyecto porque no hicieron un análisis de ciclo de política pública. Si ellos hubiesen analizado que tenían que analizar la agenda pública, política y de gobierno, y ver cómo se condensaba eso versus el proyecto que iban a hacer, ahí hubiesen tenido otra lógica de intervención. Se dieron cuenta de la agenda justo cuando iban a hacer la inversión, es decir, la ejecución, muy tarde. Y encima ese proyecto hasta ahorita que no se hace, por presión de la población. Bueno, a veces pasa eso. Que hay proyectos que no pasan a la fase de inversión por un problema de sintaxis, no en la formulación, sino en la característica asociada a la agenda. Pero bueno, hay otras 4 fases que sí son las que se usan bastante, que son la identificación, asociada a la identificación de la problemática, la segunda fase que es el diseño de la intervención, la tercera fase que sería la implementación o ejecución, y la cuarta fase que es la evaluación. Esas son las 4 fases que por lo general se usan: identificación, diseño, implementación o ejecución y evaluación. 4 fases. ¿El ciclo del proyecto responde a esas 4 fases? Sí, sino que tienen otro nombre. Tienen preinversión. Para hacer preinversión, ¿qué haces? Identificación y diseño. Eso es lo que haces en preinversión. En inversión, ¿qué haces? Ejecución o implementación. Y en postinversión, ¿qué haces? Haces evaluación. Entonces ahí está. Ahora vamos a meternos, esta es la figura primigenia con la que se enseña el ciclo de proyectos en el caso de los proyectos de inversión pública en el Perú. Una cosa, la primera fase, la preinversión. Para que haya una preinversión tiene que haber una idea de proyecto. Así nace todo, con una idea de proyecto. ¿Y de dónde sale la idea de proyecto? Sale de esa fase que yo les he comentado, que a veces nadie la toma en cuenta, que se llama la agenda. O sea, vemos cuál es la agenda de la población, de la sociedad, y decimos, oye, hay que atacar ese problema que le interesa a la sociedad. O a veces tenemos la suerte que todavía nadie se da cuenta del problema y nosotros lo comenzamos a atacar. Eso ya es un espíritu menos reactivo y más propositivo, preventivo. Entonces, yo con la idea de proyecto ahora la tengo que transformar en un perfil de proyecto. Y hace un par de años ya se juntó la prefactibilidad con la factibilidad. Antes tú tenías que hacer para ciertos proyectos primero el perfil, luego la prefactibilidad y luego la factibilidad. Y eso era un kilo. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema últimamente? Ha unificado. Si tú tienes proyectos por los que haces tu perfil y hay proyectos de acuerdo a un monto en los que ya no puedes solamente hacerlo por perfil, sino que después de hacer el perfil vas a tener que hacer la factibilidad. Entonces, haces esas 2 cosas, perfil y factibilidad, o solamente perfil, y en los perfiles inclusive hay modalidades de perfil, ¿no? Hay perfiles de emergencia, perfiles simplificados, hay perfiles normales, hay una modalidad. Hay perfiles clásicos, hay mucha instrumentalización a nivel de perfiles. Ya cuando el proyecto es muy grande, por los montos y por la envergadura que tiene, no solamente tiene que ser perfil, sino tiene que ser factibilidad. Y la factibilidad, el nivel de rigor aumenta. Eso es lo más importante. Pero, ¿qué quiere decir la preinversión? ¿Qué hago en el perfil y en la prefactibilidad? Número 1, caracterizo bien el problema. Número 2, en función a las poblaciones potenciales, objetivo, a los actores involucrados, a la caracterización que tiene el problema, trato de plantear alternativas de solución. Esas alternativas de solución las cotejo de manera técnica y financiera, porque si es cierto, tiene mucho énfasis financiero, tiene un enfoque financiero, porque así ha nacido el ciclo de proyectos en el mundo.
bajo esa lógica, yo determino cuál es la mejor alternativa y en base a esa mejor alternativa me apuesto por una programación física y financiera de la intervención. Eso me ayuda a saber reconocer el esfuerzo que va a implicar ejecutar un proyecto, pero también reconocer cuál es el nivel de logro que puedo conseguir de manera desagregada y de manera agregada en la intervención. Esa es la fase de preinversión. Luego, a partir de la fase de preinversión, una vez que se aprueba el perfil y si requiere factibilidad, se aprueba la factibilidad, pasa a la fase de inversión. En la fase de inversión hay dos grandes etapas. La primera, que es de estudios definitivos, es decir, eso que yo he dicho que voy a hacer, ese colegio que he dicho que voy a hacer su estudio definitivo para ver si la plata que puse en el proyecto ya exactamente cuánto me va a implicar desarrollar. Y claro, no puede haber mucha diferencia, pero claro, va a ser más exacto el estudio definitivo. Y a partir del estudio definitivo, hago el expediente técnico, que es el que va a guiar cómo hago la ejecución del proyecto. El estudio definitivo, entonces, es para precisar el alcance físico-financiero, principalmente financiero, del proyecto. El expediente técnico es para decir cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y a partir de eso, es una orientación para la ejecución. Luego viene la ejecución y luego lo que me ha hecho interesante es poner la posinversión, para que quede claro, ponerla fuera de la ejecución del proyecto y ponerla fuera de del diseño del proyecto. Pero, como saben que todo proyecto necesita de que esté operando y de que esa operación se mantenga, por lo menos en la vida útil del proyecto, eso lo han puesto en la fase de post-inversión. Claro, ya tengo la ejecución de la intervención, ahora me toca dedicarla a operar y mantenerla, por lo menos en el periodo de vida útil del proyecto. Por eso es que hace unos años se dijo que es obligatorio dentro del proyecto de inversión pública colocar cómo es que vas a programar física y financieramente la operación del proyecto y el mantenimiento del proyecto. Es más, si un proyecto de inversión pública no tiene los acápites de operación y mantenimiento, lo vamos a observar siempre. Y es rápido. Y es una de las cosas más fáciles de observar. Y por eso que tienen su inicio. Y lo otro es la evaluación ex post, que se hace poco, que debe servir para retroalimentar la inversión, no solamente la preinversión. La preinversión sí, claro, para no hacer más proyectos malos, o hacer más proyectos con poca calidad. O positivamente para identificar buenas prácticas y generar conocimiento que nos permita decir, no, acá hay varios proyectos buenos que se pueden desarrollar. Entonces la evaluación ex post es importante, pero yo creo que también la evaluación ex post debe ayudar en la ejecución de aquellas cosas que se están ejecutando de manera similar, de manera congruente, de manera convergente con algunos proyectos de intervención. No debo esperar hasta que vuelva a diseñar otro proyecto para hacer los arreglos de experiencias que estén en curso. Los gobiernos nacionales y el gobierno regional pueden formular PICs de competencia municipal exclusiva siempre y cuando que firmen convenio con el gobierno local. Y en ese convenio, ojo ahí, esto es importante. ¿Por qué se hace esto, no? ¿Por qué el gobierno local puede pedir que un gobierno nacional, que un gobierno regional o un gobierno nacional pueda desarrollar proyectos en su competencia exclusiva? Porque a veces muchos gobiernos locales, principalmente los rurales, tienen poca capacidad. Hay muchos gobiernos locales rurales. Ayer veía una exposición, más de 400 gobiernos locales rurales tienen menos de 20 funcionarios, menos de 20 servidores públicos, incluyendo el alcalde. Más de 400. Pero hay necesidad de hacer proyectos. Yo me imagino que ahí si son menos de 20, entre la OPI y la unidad formuladora y la entidad ejecutora, estarían pues todos los funcionarios, ¿verdad?, que se requieren para hacer una adecuada actuación con independencia, con una capacidad más integrada y sistémica. Entonces, es imposible. Por eso,
que la alternativa que da el sistema es que para esos casos, de repente, el gobierno local pueda recurrir a el gobierno nacional o gobierno regional a través de un convenio, que debe indicarse expresamente el PIC objeto del convenio, y que la entidad formuladora que formula el PIC de competencia municipal exclusiva debe registrar el convenio en la base de datos del banco de proyectos del Estado. Otro de los aspectos importantes que hemos estado viendo dentro de esta lógica de desarrollo del SNIP a nivel de las características que tiene el ciclo de proyecto es en la fase, no solamente que hay mucha dinámica en la fase de preinversión. Antes se pensaba que era esa la fase primigenia y la más importante, ¿no? Ahora hay mucho esfuerzo por aumentar la parte de inversión, ¿no? Es ahí donde hay que hacer mucho esfuerzo. Pero, siguiendo esa sintaxis, vamos a ver algunos de los enfoques que hay que tener en cuenta para las diferentes fases. Para la fase de preinversión, ¿qué comprende la fase de preinversión? La elaboración del perfil, que debe incluir además un análisis a nivel de factibilidad, ya no prefactibilidad, sino de factibilidad principalmente. En ese sentido, hay que identificar que el órgano responsable de la evaluación del PIC podrá recomendar, inclusive a partir de lo que encuentre, estudios adicionales a lo requerido para dar la viabilidad. De repente encuentra que falta alguna configuración, por ejemplo, en el análisis de la oferta y la demanda, y que para eso se necesita, para contrastar de repente alguna caracterización del problema, se necesita hacer un estudio adicional. Entonces, bajo esa lógica, se puede desarrollar adecuadamente esta fase. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fase de preinversión? Evaluar la conveniencia de ejecutar un proyecto, determinándose que es socialmente rentable, número uno. Esto no era así al inicio, ¿eh? Al inicio solamente era que sea rentable, pero luego, como el Estado puede desarrollar factores de corrección para poder hacer un análisis social, porque esa es la vinculación del Estado hacia la sociedad. Voy a poner un ejemplo rápido y fácil. Si el Estado te da para comprar 100 bolsas de cemento, tú vas a una ferretería, compras 100 bolsas de cemento y te van a dar una factura, y la ferretería va a retener el 18% del IGB. Y ese 18%, que es plata, que de las 100 bolsas de cemento, es como si retuviera el 18% del costo de 18 bolsas de cemento. ¿Esa plata dónde regresa? Al Tesoro Público. Entonces, con esa plata se puede comprar esas 18 bolsas de cemento. Entonces, en diferente temporalidad, lo que ocurre es producto de un impuesto, por ejemplo, que tiene la ejecución del gasto del Estado, esa parte de esa plata no es que se queda fuera del Estado, regresa, claro, se va afuera, se coloca en una cuenta y luego se tiene que volver a colocar en el Tesoro Público. Entonces, bajo esa lógica, ahí es donde hay la parte de análisis social de la rentabilidad. Lo otro tiene que ser sostenible, es decir, que ese proyecto de inversión pública genere un producto, un bien de soporte a un bien, un servicio público, que a lo largo de la vida útil del proyecto mantenga su estándar de uso. Lo otro es que sea pertinente, es decir, que sea lo que se requiere para la realidad de la problemática. Entonces, eso tiene que estar asociado a los lineamientos de política. Entonces, cada sector evalúa la conveniencia de ejecutar un proyecto en el marco de su política nacional, regional, sectorial, institucional. Y además tiene que buscar que en ese marco de esa política nacional, regional, local, institucional, tenga esos tres atributos: socialmente rentable, sostenible y pertinente. Ahora, hay que tomar en cuenta que la elaboración de un estudio a nivel de perfil tiene carácter de obligatorio. No hay nadie que no pueda hacer, por lo menos a nivel de perfil, un proyecto de inversión. Y culmina siempre esta fase de preinversión con la declaratoria de viabilidad. Una vez que la OPI te da la declaratoria de viabilidad, se acabó la preinversión. Ya no tienes que hacer más en esta fase. Y te tienes que preocupar ya
de los estudios definitivos, del expediente técnico y de ver cómo haces todo el proceso para licitar el proyecto y empezar la ejecución del mismo. Ahora, una de las cosas a las que se enfrenta bastante el proceso es a la formulación de estudios de preinversión. Entonces, en los estudios de preinversión hay que recordar que un PIC puede ejecutarse en más de un ejercicio presupuestario, esto es importante. Pero para eso tengo que ponerlo en el cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. Los estudios de preinversión entonces deben considerar los parámetros y normas técnicas de la formulación, que están en un anexo, bien detallados, los parámetros de la evaluación que tienes para la preinversión, hay evaluación para la preinversión, que está también en un anexo. La programación multianual de la inversión, esto empezó hace unos años, ahora ya se ha vuelto con mayor incidencia, forma parte a partir de este año de la normatividad presupuestal, no solamente en una directiva como era antes, sino ahora lo han hecho dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es decir, está incorporada a la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, bajo esa lógica, hay que actuar. Ahora, para poder tener una comprensión de lo que se va a hacer a lo largo del tiempo. Entonces, de esa manera, podemos tener una buena configuración temporal de la intervención. Y eso permite también evaluar la probabilidad de la ejecución bajo la lógica del periodo de ejecución al que se somete la intervención. Eso también es importante para lo que se busca dentro de la intervención. Ahora, bajo esa lógica, hay niveles mínimos de estudio de preinversión, ¿no? Para que la OPI declare viabilidad, hay formatos de perfil simplificado cuando es hasta 1.200.000 soles. Entre 1.200.000 soles, cuando un proyecto de inversión pública está entre 1.200.000 soles a 10 millones, se aplica solamente el anexo 5A, que es a nivel de perfil. Y ahí queda, a nivel de perfil. Si es más de 10 millones de soles, ahí sí hay que hacer un perfil con algunos atributos que van hacia la línea de lo que se conoce como factibilidad. Es decir, los atributos tienen que ya dar la conexión, porque cuando es más de 10 millones, ya el nivel de estudio tiene que ir no solamente a hacer el perfil, sino luego tiene que hacer la factibilidad. Y claro, hay inclusive la lógica para los programas de inversión, porque los programas de inversión también, para hacer un programa de inversión, la vez pasada he estado ideando hacer un programa de inversión recientemente de 148 millones de soles, y tú haces el perfil del programa de inversión, y una vez que haces el perfil del programa de inversión, te vas a la fase de hacer la factibilidad del programa de inversión. Entonces, tanto los proyectos de 10 millones de soles, a más de 10 a mayor de 10 millones de soles, tienen que hacer factibilidad, pero tienen que hacer perfil primero y luego factibilidad. Por eso que el formato cambia y da algunas indicaciones de tal manera que tú puedas conectar. Pero cuando es menos de 10 millones de soles y más de 1.200.000 soles, lo que haces es un perfil. Y ahí te sirven los parámetros de perfil. Y es más, cuando haces de menos de 1.200.000 soles, es un perfil simplificado. Es un perfil de 2 hojas. O sea, el formato de 2 hojas. O sea, es muy simple para hacer el proyecto de inversión. Ahora, una cosa que hay que cuidar es el fraccionamiento, ¿no? Porque, no, miren, entonces, ¿sabes qué? Como me van a pedir factibilidad en este proyecto, y este proyecto está saliendo por 12 millones de soles, yo lo voy a separar en 2 de 6. Y así, ya, solamente hago por perfil. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahí sí hay responsabilidad. ¿Y de quién hay responsabilidad? Primero de la unidad formuladora, porque es la que formula y registra la intervención en el banco de proyectos. Y luego, si ese proyecto se aprueba y es parte de un fraccionamiento, también es responsabilidad del órgano que lo declara viable, es decir, de la OPE. Entonces tengan cuidado con estos temas del fraccionamiento, ¿no? A veces hay incentivo a eso porque el proyecto sale de 10.900.000 y entonces tengo que pasar la factibilidad. Y como hay una pereza técnica, porque demora más tiempo, o no por esa técnica, simplemente porque los tiempos
políticos o los tiempos programáticos de la ejecución presupuestal del uso de los recursos te gana, entonces ahí sí, caballero, tienes que tratar de ver otra posibilidad, ¿no? De repente está más en el análisis de las alternativas, ajustar más las alternativas, ¿no? Que estar buscando el fraccionamiento. Otra importante en la parte de preinversión es las consideraciones para evaluar los estudios de preinversión. Entonces, ahí lo interesante es que también hay formatos para ayudar a las OPIs a evaluar. Y esos formatos de evaluación y de declaración de viabilidad están a disposición. Y eso ha hecho que se pueda colocar hasta plazos de referencia para el envío de información, que en el caso de la evaluación de estudio de preinversión es de 5 días. Para el caso de proyectos mayores, se usa un protocolo de evaluación, es más complicado porque ahí hay más incidencia, es un perfil con mayor nivel de desarrollo. También hay un formato para la declaración de la viabilidad y además la OPI tiene que hacer un informe técnico. Y tanto el formato de declaración de viabilidad como el informe técnico tiene la obligación de remitirlo con copia a la Dirección General de Política de Inversión, que es el ente rector. También para ello tienen un plazo de 5 días. Y otra componente importante, entonces, de la que hemos hablado ya en la preinversión, es la declaratoria de viabilidad. ¿Qué es la declaratoria de viabilidad? Es el certificado de calidad. Es el documento que certifica la calidad del proyecto al nivel que se esté desarrollando. Se aplica a un proyecto de inversión pública que a través de sus estudios de preinversión hayan evidenciado las 3 cosas que hemos mencionado anteriormente. Que sean socialmente rentables, que sean sostenibles y que estén con compatibilidad con los lineamientos de política. Y en el caso regional y local, y lo repiten siempre, que esté asociado a los planes de desarrollo. Y en el caso nacional, que esté asociado al Plan Nacional de Desarrollo. Se supone que los planes que hace el Nacional, que son los estratégicos sectoriales y los planes estratégicos institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, todos deben ser compatibles. Todos los proyectos públicos deben ser compatibles con el desarrollo. ¿Para qué? Para que producto de eso, los proyectos de inversión pública contribuyan al desarrollo, al contribuir al desarrollo se genere crecimiento, al generarse crecimiento se genere riqueza, y la riqueza genere más recursos para la sociedad, mejor calidad de vida para la sociedad, más recursos para el Estado, y el Estado con eso siga produciendo más desarrollo, contribuye a producir más desarrollo. Solo podrá otorgarse viabilidad si, 1, la intervención es un PIB. 2, si no se trata de un PIB fraccionado. Miren el enfoque. O sea, un jefe de OPI, primero, tiene que ver si es un PIB. Segundo, si no hay fraccionamiento. Ahora, si yo soy formulador, tengo que tener en cuenta que así lo va a ver un jefe de OPI. Entonces tengo que tener cuidado. Tercero, si la unidad formuladora tiene competencias para hacer ese proyecto, no vaya a ser que no tenga competencias. Por lo tanto, si no tiene competencias, la unidad formuladora no debió presentar el proyecto. Y la unidad evaluadora, la OPI, no debe aprobar. La OPI tiene la competencia legal para declarar a partir de eso la viabilidad. Tiene el empoderamiento. Y los PICs no deben estar sobredimensionados. Eso también es importante, ¿no? Ya estamos viendo casos donde se está comenzando a analizar los temas de sobredimensionamiento, ¿no? Y eso también tiene problemas a nivel civil, a nivel administrativo, a nivel civil y a nivel penal, inclusive de repente. Entonces, bajo esa lógica, los beneficios del proyecto a veces también no deben estar sobreestimados. Eso es lo otro que hay que buscar. Que a veces uno, por querer aumentar el beneficio, para salir bien en la parte de análisis costo-beneficio, sobreestima los beneficios. Y eso hace mal porque puede salir la declaratoria, pero a la hora de hacer una evaluación del proyecto, el proyecto no desarrollo y beneficio. Bajo esa lógica, entonces la ficha de registro del PIB, un archivo electrónico,
que sustenta la viabilidad, el resumen ejecutivo del estudio planeado y el informe técnico. Con eso se declara la viabilidad. Esto es lo que les decía, la cantidad para realizar la evaluación que tiene la OPI también está realizada. Esto es referencial, ¿eh? O sea, para el perfil simplificado tiene hasta 10 días para revisar. Para el perfil tiene hasta 30 días. Y para la factibilidad tiene hasta 40 días para revisar. Y a veces se tiene que hacer término de referencia. O sea, por ejemplo, la OPI dice, ya hice el perfil y ahora voy a hacer la factibilidad. Quiero contratar a alguien o a un equipo para hacer la factibilidad. Entonces se hace un término de referencia y ese término de referencia se coteja con la OPI y la DGPI según la característica del proyecto. La ruta del proyecto de preinversión. En la preinversión se ve todo esto. 4 módulos tiene la preinversión. La preinversión tiene un módulo de aspectos generales, donde está el nombre del proyecto, la unidad formuladora, la unidad ejecutora, la participación de los beneficiarios y el marco de referencia de intervención. Eso en aspectos generales. Luego hay un módulo 2, una segunda parte que es la identificación de la problemática. Ahí que tiene el diagnóstico de la situación, definición del problema. Se usa una metodología que es análisis de causalidad, que usa el análisis de causas y efectos para luego convertirla en un análisis de objetivos y medios y a partir de eso identificar los objetivos del proyecto. El árbol de medios y fines te permite identificar las alternativas de solución y a partir de eso entrar al proceso de formulación. En el proceso de formulación, teniendo alternativas de solución, tengo que analizar el horizonte de evaluación del proyecto, hacer el análisis de la demanda y de la oferta en función a las alternativas de solución, hacer un balance de la demanda y oferta optimizada y luego un cronograma de acciones, ver los costos del proyecto a precio de mercado y los costos incrementales a precio de mercado, tratando de trabajar bajo el énfasis de los costos sociales que están vinculados a la parte de los recursos que se usan del Estado. Eso se hace en la parte de formulación, es ponerle entonces todo el énfasis a la parte económica. Y luego la fase de evaluación. ¿Qué se ve en la fase de evaluación? El flujo de ingresos, la evaluación económica a precio de mercado, los costos a precios sociales, y a partir de eso se hace la evaluación social. Eso se podría decir que es una evaluación que tiene dos miradas, una mirada económica y luego, para darle más esfuerzo al beneficio, una mirada social. A veces los proyectos, muchas veces muchas ideas de proyectos al inicio cuando los hacíamos teníamos mucho problema con los temas a nivel económico porque no salía factible desarrollar un proyecto de inversión pública porque no se cubrían los costos con los beneficios que uno estaba pensando desarrollar. Entonces salía más costosa la intervención que los beneficios que se podían hacer en el horizonte del proyecto. Entonces, bueno, ahí hay jugadas que uno puede hacer, por ejemplo, aumentar el horizonte del proyecto. Porque el costo de mantenimiento y operación puede ser similar, pero el aumento de los beneficiarios es mayor y por lo tanto en un determinado tiempo se supone que el proyecto puede dar una mejor comprensión del desarrollo del mismo. Entonces ahí hay una avance. Pero bueno, esas eran jugadas que uno hacía inicialmente hasta que vino el enfoque del análisis de los costos a precios sociales. Eso bajó significativamente, principalmente por los factores de corrección, y eso permitió hacer una evaluación social y ahí sí se expresaba la parte de costo-beneficio. Entonces eso fue un artificio que logró mejorar la sintaxis de la evaluación a nivel de preinversión. Luego, a partir de eso, han salido otros mecanismos que se usan mucho, con mucha incidencia, con mucha sofisticación en el caso de la factibilidad. Se usa también en la capacidad de perfil, pero a un nivel básico. Pero en la parte de factibilidad, ahí sí el rigor aumenta, que es el análisis de sensibilidad, la selección de la mejor alternativa, el análisis de sostenibilidad de la intervención, ahora ha entrado con fuerza esto, el análisis de impacto ambiental
Y yo pondría otro que está entrando con mucha fuerza, que es el análisis de la gestión de riesgos. Esto ha entrado con fuerza últimamente y forma parte de todo este tema de la evaluación. Y claro, a partir de eso, la intervención tiene una característica lógica de su desenvolvimiento, a lo cual lo conocemos como marco lógico de la intervención. Eso ayuda mucho en el desarrollo de la intervención y permite tener una adecuada comprensión de todo el proyecto. La fase de inversión. ¿Dónde se inicia la fase de inversión? Se inicia con el expediente técnico y el estudio definitivo. Ya está aprobado el proyecto y ahora hay que pasar a esa fase. El expediente técnico. El expediente técnico lo que trae son tres cosas. Los términos de referencia que se van a requerir para poder trabajar el proyecto, las especificaciones técnicas que se requieren para comprender cómo se va a hacer el proyecto y a partir de eso documentos equivalentes a estas especificaciones técnicas que refuercen la sintaxis con la que se está planteando el proyecto. Bajo esa lógica se tiene una comprensión del expediente técnico. Entonces, en la fase de inversión, bajo esa lógica, tiene dos etapitas, ¿no? Una de diseño y otra de ejecución, ¿no? O sea, dentro de la fase de inversión. Claro, en la fase de preinversión se aprueba la lógica con la que se va a hacer el proyecto. Entonces, se habilita la fase de inversión apenas el PIB ha sido declarado viable. Se culmina cuando el PIB, en el caso de la inversión, está totalmente ejecutado, está liquidado y corresponde ser transferido a la entidad que va a ser responsable de la operación de mantenimiento. Con eso se determina el cierre del PIB y con eso se acaba la fase de inversión. Entonces, dos cosas. Para entrar a la fase de inversión, tiene que estar declarado viable. Y para culminar la fase de inversión, tiene que estar totalmente ejecutado, tiene que estar liquidado y de corresponder, tiene que ser transferido. Cuando lo hace alguien, por ejemplo, las obras que hace Foncodes, las suele transferir, si hace un colegio, un aula, la transfiere al colegio, el colegio por esa sintaxis queda transferido al sistema educativo y el sistema educativo, si es de una UGEL, de un gobierno regional o del Ministerio de Educación, se encarga de la operación de mantenimiento. Y con eso se cierra el proyecto. En la fase de diseño. ¿Qué se hace en la fase de diseño? Se elaboran los estudios técnicos del PIB. ¿Qué incluye? Dimensionamiento, plan de implementación, presupuesto detallado, costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas, medidas de mitigación de impacto ambiental, medidas de reducción de riesgo de desastres, que es lo que les comentaba, que ahora se colocan bastante en los requerimientos, en los proyectos, requerimientos de operación y mantenimiento del PIB. Eso principalmente. Si algún PIB necesita algunas cosas adicionales, se pueden detallar en los estudios técnicos de manera comprensiva y sistémica e integrada. Y luego que ya tienes el expediente técnico, en la ejecución, ¿qué se hace? Se inicia con los procesos respectivos de adquisición y contrataciones en el marco de la ley de contrataciones. De la ley de adquisición y contrataciones. Y si tiene alguna ley especial, puede ser el caso, ¿no? En casos, bueno, se va con esa ley especial. Segundo elemento, se implementan los componentes previstos en los estudios técnicos del proyecto, a nivel de las ejecuciones físicas de acciones y de las actividades programadas para ejecutar. Tercero, se hace la supervisión, seguimiento y monitoreo de los avances. Es decir, eso es importante, la unidad ejecutora tiene que estar detrás de la supervisión, a veces se contrata, pero luego tiene que hacer seguimiento y monitoreo. La gente cree que colocando un supervisor de obra ya está, listo. No. El supervisor de obra tiene una lógica. Tratar de velar porque la obra, a nivel técnico, quien la ejecute bien. Que el proyecto a nivel técnico se haga bien. Pero hacer el seguimiento y monitoreo de los avances a nivel de metas programados, alcanzados, tanto físicos como financieros, de la implementación de lo que se ha previsto en la componente, eso hay que hacerlo desde la unidad ejecutora. Y, si es posible, en compañía de la unidad formuladora, si es la misma, acá. Y si es posible, con el apoyo y asesoramiento de la unidad evaluadora, que es la otra. Luego viene la última parte, que es el cierre de la ejecución del proyecto, que constituye la parte final. Ya saben que para el cierre
el proyecto tiene que estar totalmente ejecutado, tiene que estar liquidado y de corresponder tiene que estar transferido. Esas son las tres cosas antes de cerrar un proyecto. No, ya lo acabé, ya lo cierro. No, no, no. Ojo, la liquidación y la transferencia es importante. La liquidación para que todo esté saneado. La transferencia para que alguien se haga cargo de la operación y mantenimiento. Si no, luego vemos un elefante blanco, como dicen muchas veces de algunas infraestructuras, que ni se usan, ni se mantienen, ni se operan, y por lo tanto, ya sabemos qué pasa con ese tipo de desarrollos. Para esto hay algunos informes de consistencia, hay un formato específico que te puede ayudar a ver la consistencia de la inversión. Ahí que se analiza la consistencia del objetivo del PIB, del monto de inversión, de la localización geográfica, de la alternativa de solución, de las metas asociadas a la capacidad de producción, de la tecnología de producción y del plazo de ejecución que ha tenido la intervención. Esto cotejado mirándolo de otra perspectiva, hay que ver cuándo se va a utilizar con más rigurosidad, consignándose inclusive fórmulas de ajuste a los precios, que muchas veces pasa, porque a veces lo que ocurre es que yo recupero un PIB de un banco de proyectos que ya está aprobado a nivel de perfil o de factibilidad y decido hacerlo en un contexto donde cambiaron entonces las realidades de los precios y eso te lleva a un reajuste y tiene una diferenciación a veces cuando hago el expediente técnico versus lo que aprobé en el banco de proyectos y ahí voy a tener que ver qué tipo de ajustes hago. El banco de proyectos ha habilitado justamente un campo para el registro de la fórmula de reajuste y a partir de eso también puede informarse sobre la modalidad de ejecución. En el banco de proyectos, el órgano que declara la viabilidad registra. El informe de consistencia tiene 3 días para hacerlo. Esto no se llena para el caso de programas ni conglomerados, solamente para el caso de PIX. El informe de cierre, que ya saben que es importante para dar por terminada la fase de inversión, las variaciones que se produzcan en la fase de inversión, producto del desarrollo, los registros y evaluaciones que se realicen durante la etapa de elaboración del expediente técnico. Estas deben efectuarse antes del registro en el formato número 15 del cual hemos estado hablando de dependencia. ¿Cuándo tengo que tener en cuenta que en la fase de inversión, respecto a la fase de preinversión, se generan modificaciones? Primero que se generan 2 tipos de modificaciones. Siempre hay modificaciones, porque cuando tú diseñas o haces la preinversión, no al toque ejecutas, hay todo un proceso. Solamente cuando tú comienzas a ejecutar, cuando tú comienzas a hacer el expediente técnico, ahí puedes tener algún desfase entre el momento que se aprobó la viabilidad y el momento que tomas la decisión para empezar a hacer el expediente técnico y luego la ejecución. Entonces hay modificaciones que uno tiene que hacer porque a veces el tiempo juega en contra de la estática que puede tener el perfil o la factibilidad en la preinversión. Entonces, modificaciones son de 2 tipos, sustanciales y no sustanciales. Primero empecemos con las no sustanciales. Cuando hay aumento de metas, eso no es una modificación sustancial. Acá aumenta las metas, mejor. Cuando hay aumento en metrados, tampoco. Cuando hay cambio de tecnología de producción, tecnología no es software, hardware, es innovación, mejoramiento continuo. Entonces, pues, salió una nueva tecnología, entonces usas esa nueva tecnología. Cambio en la alternativa de solución. Por otra prevista en el estudio, ojo, en el estudio de inversión, de preinversión. Cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIB. Puede ser, pero dentro del ámbito de influencia del PIB, no más allá. Eso se coloca al momento de hacer el perfil. Se coloca la influencia del PIB. Dentro de esa influencia puedes cambiar. Más allá de la influencia ya no. Eso ya es un cambio sustancial. Cambio de la modalidad de ejecución. Se pone una modalidad de ejecución y se cambia. Resultado del proceso de selección. Puede ser que haya algún resultado que afecte. Por ejemplo, ha pasado pocas veces, pero el precio base es superado por los precios de los postores. Y eso ya cambia de repente el enfoque del proyecto. Entonces tienes que regresar a hacer los ajustes.
Pero bueno, resultado del proceso de selección no es una modificación sustancial. Plazo de ejecución, puede cambiar el plazo de ejecución. En vez de haber puesto 5 meses, puedes ponerle 6 o puedes ponerle 4. Eso se tendrá que justificar. Ahora, si se dan cuenta, algo que no es sustancial es cuando no te metes con los recursos. Parece de dónde no sé si se nota de dónde vienen esas modificaciones sustanciales. ¿Cuándo sí es sustancia? Uno, cuando cambia el objetivo. Claro, si cambia el objetivo, cambia el problema que está solucionando o la dimensión del problema, lo está haciendo más grande, más pequeño, ahí hay una alteración. Y eso sí es sustancia, los objetivos. Cambio de la alternativa de solución por otra no prevista en el estudio. Ahí sí tienes que volver a la parte de preinversión. Y cambio en el ámbito de influencia. Casi que estas tres lo que hacen es tener un cambio significativo a nivel de los costos de la intervención. Ahora, variaciones de la fase de inversión. Cuando es por modificaciones no sustanciales y la variación para el caso de proyectos menores y por 8 millones no es más del 40%, no hay necesidad de hacer una verificación de viabilidad. Cuando es mayor a 3 millones de soles y menor a 6, pero no es más del 30% la variación respecto a la preinversión, tampoco es necesario hacer una verificación. Y cuando es mayor a 6 millones de soles y no más del 20%, no es necesario hacer la verificación de viabilidad. Si no cumple con estos estándares, ahí sí hay que hacer variaciones y hay que volver a la parte de preinversión. Esto es para el monto, cuando aumenta o disminuye exclusivamente para la actualización de precios, hay un porcentaje máximo, eso tiene que registrarse y procede aún cuando la unidad ejecuta el informe luego de haber ejecutado incrementos. Debe ejecutarse el cálculo de los ajustes de la variación respectiva y de la valorización respectiva mediante las fórmulas polinómicas que tenga el ahorro. El monto de inversión disminuye como resultado del proceso de selección. Bueno, ahí tampoco. Ahí no es necesario verificar viabilidad. Y el registro procede aún cuando la unidad ejecutora informe luego de haber ejecutado la buena. No hay problema. Pero cuando hay modificaciones sustanciales, si el pie está en expediente técnico, el órgano que declara la viabilidad determina si es por deficiencia en preinversión o en expediente técnico. Puede ser que sea solamente por expediente técnico y tiene que mejorar el expediente técnico. Y ahí, ¿cómo lo hacen? Mejorando la parte tecnológica. Metiéndole tecnología, se puede abaratar los costos y puede llegar a no ser el cambio significativo. Si por deficiencia de la preinversión se solicita el retiro de la declaratoria de viabilidad o se dispone el informe de cierre del proyecto. Si es por deficiencia del expediente técnico, la unidad ejecutora reformula el expediente técnico. Si el PIE está en ejecución, se hace una verificación de viabilidad. Y ahí, a partir de eso, en cualquier caso, la unidad ejecutora tiene 20 días para informar antes de ejecutar. Si ejecuta sin informar, ahí sí el órgano que declara la viabilidad tiene que realizar el análisis para determinar la existencia de pérdidas económicas. Y si hay eso, amigos, infórmalos. Ya saben que cuando informan los sí, ya saben qué tipo de desarrollo podemos llegar a tener. Y por último, la fase de posinversión. La fase de posinversión tiene que ver con dos aspectos: la operación y mantenimiento, ¿no? Esa es la primera parte. Y la otra parte es la evaluación. Entonces, ahora lo bueno que hay es que hay pautas, contenidos, casos de aplicación. Eso es lo bueno, lo interesante que tiene ahora el ENDI. Entonces, ¿ahí qué tengo que ver? Tengo que ver si se van desarrollando insumos para desarrollar componentes, si se van desarrollando las componentes para generar propósitos, objetivos de la intervención, y producto de eso se generan los impactos. Este tipo de evaluación debe referenciarse a partir de la ejecución de la intervención, a partir de que con la operación, mantenimiento y uso de los productos se esté cumpliendo el objetivo central de la intervención y con eso se estén dando los impactos directos o indirectos producto de la intervención. Para eso hay que ver tres aspectos: el propósito, el tiempo y el ámbito de aplicación. En esos tres aspectos hay que tratar de enfatizar la evaluación, ¿no? A partir de lo que se presenta en el ámbito de aplicación, viendo los horizontes que tiene el proyecto,
y viendo cómo se va cumpliendo con el propósito a partir de la documentación y el reflejo inmediato de la ejecución. Esto debe permitir analizar cómo está la operación y mantenimiento, ver cuáles son los proyectos en los que voy a entrar a partir de la combinación. Suele ser 1 año a 2 años después de la combinación, en donde se hace la evaluación, la post-inversión y seleccionar. No puedo hacer a todos. La OPI no puede hacer a todos, entonces tiene que seleccionar. Hay que hacer evaluación integral con todos los criterios. Luego hay que ver si se hace de 3 a 5 años para este caso y ver los límites con los que se va a trabajar principalmente en este caso en muestra. ¿Y qué tenemos que hacer? Medir los impactos, directos e indirectos, ver las características del PIB y en el marco de todo el grupo de los seleccionados. Entonces puedo hacer una evaluación a la culminación, puedo hacer un seguimiento ex post de la intervención, puedo hacer una evaluación de resultados. En la evaluación de la culminación veo los insumos y la ejecución a nivel de los productos. En el seguimiento veo la operación, mantenimiento y utilización. En los resultados veo las dos cosas a la vez, cuando hago la evaluación de resultados. Y luego viene la de impacto, que veo los impactos a partir de lo que se va obteniendo en el objetivo central, tanto con las características de operación, mantenimiento y utilización. Muy bien. Nos quedamos ahí, con eso creo que hemos hecho un abordaje integral del Sistema Nacional de Inversión Pública, hemos visto las características generales y hemos detallado los conceptos particulares que tiene el sistema y principalmente cuáles son las fases del sistema, que son las que se van a tener que desarrollar durante todo el módulo que va a tener el curso. El más extenso, por cierto, es la parte de la parte de preinversión, es donde está la parte medular. Y ahora hay muchas cosas que se tienen que ver en la parte de inversión. Es ahí donde se está colocando el esfuerzo y espero que este repaso haya sido de utilidad como la clase introductoria a todo lo que van a ver en el curso, para lo cual espero que haya sido lo más productivo posible y les agradezco por su atención y siempre estamos ahí a disposición para cualquier duda o consulta que tengan sobre los temas que hemos visto en el presente módulo. Muchas gracias y me despido.